Bueno, hoy día vamos a hablar de las neoplasias de cuello, vamos a hablar de la tiroides. Y la tiroides está localizada en la región central del cuello. Pero me voy a adelantar sobre todo por un aspecto de la tiroidectomía, que es los nervios laringeos. Voy a empezar acá. Este es un corte transversal de un bulbo raquídeo o de una médula oblongada. Se puede observar las pirámides, el surco mediano anterior, y acá por fuera de las pirámides tenemos la oliva. Y por detrás de la oliva el surco retroolivar. Si nosotros hacemos un recordaris de morfógono, sabremos que por acá asciende la médula espinal, se continúa con las pirámides, ¿no? Y por fuera hay otro agujero, por fuera del agujero humano, que es el agujero yugular. El nervio motor dorsal del vago se inicia en el espesor de la sustancia blanca del bulbo raquídeo. Por acá salen las fibras del décimo par, por el surco retroolivar. Este es el origen real, este es el origen aparente. Y salen de la cavidad craneana a través del foramen yugular o agujero yugular y va descendiendo. De tal manera que acá vemos el descenso del nervio vago. Ya sabemos de dónde vino. La primera rama que da es el nervio faríngeo. Y aquí está la glándula tiroides, que está compuesto por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El nervio laríngeo, bueno, el lóbulo tiroideo, por ejemplo, tiene un polo superior donde está marcando el puntero, el polo superior. La segunda rama, que es el nervio laríngeo superior, precisamente se divide en dos ramas, una rama externa y una rama interna. La externa es motora, y esta rama interna va a inervar el músculo constrictor inferior de la faringe y el músculo cricotiroideo, y hace lo siguiente, se va hacia el polo superior. Luego vamos a tomar en cuenta este nervio laríngeo superior. A medida que va descendiendo, el nervio vago, sea derecho o sea izquierdo, recorren dos trayectos diferentes. Por ejemplo, el nervio vago derecho sigue descendiendo, se aloja en la vaina carotidia, y el nervio vago derecho a nivel de la subclavia derecha se curva hacia atrás y se localiza por detrás y se pega a la tráquea y asciende. Ese doblez que hace a partir del mismo se llama nervio laríngeo recurrente derecho. Se pega a la tráquea y se introduce por dentro o por la cara medial de los lóbulos tiroideos hasta inervar precisamente las cuerdas vocales. En cambio, el nervio vago izquierdo desciende más. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel callado aórtico. Se curva y aquí cambia de nombre y se llama nervio laríngeo recurrente izquierdo y se pega a la tráquea. Se pone por delante. Entonces, cuando hacemos la tiroidetomía y tenemos que clampar los vasos que están aquí, que son los vasos tiroideos superiores, muchas veces al momento de clampar se puede lesionar la rama externa del nervio laríngeo superior y esta es la que produce la disfonía, más que el nervio laríngeo recurrente. Cuando comenzamos a despegar desde afuera hacia adentro la glándula tiroides, el lóbulo tiroideo de este lado, en ese despegamiento puede lesionarse el nervio laríngeo recurrente. Muy bien. Por eso la recomendación para el nervio laríngeo superior a la hora de clampar los vasos es ligar las ramas de la arteria tiroidea superior lo más cerca posible a la cápsula, intentando identificar el nervio o la rama externa del nervio laríngeo superior. Muy bien. El cuello también tiene grupos ganglionares. Tenemos el grupo 1 que está por debajo de la mandíbula y tenemos el grupo 2, 3, 4 que siguen el trayecto del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? El grupo 5 es el famoso triángulo posterior y el grupo 6 es el cervical anterior. Entonces, voy avanzando acá. Cuando hay un cáncer de tiroides, estoy hablando de tiroides,
La metástasis más frecuente son el grupo 2, 3 y 4. Pocas veces se compromete el grupo 1. De tal manera que si por OV hay una metástasis ganglionar cervical lateral, lo que se hace es una disección lateral del cuello de los grupos 2, 3 y 4. El INEN saca hasta el 5, aunque su porcentaje de metástasis es 1.8. Había una pregunta también si las neoplasias de la cavidad oral, ¿dónde hacen más metástasis ganglionar? Es el grupo 1. Ahorita estamos hablando de tiroides. Estos porcentajes son metástasis de cáncer de tiroides. Pero si la pregunta fuese las neoplasias de la cavidad oral, que generalmente pertenecen a un tipo histológico llamado carcinoma epidermoide, por ejemplo, la lengua, ¿dónde hace más metástasis? El grupo 1. Y muchas veces hacemos disección profiláctica del grupo 1. Muy bien. Vamos a ver entonces, voy avanzando del carcinoma de tiroides. Hay que recordar algo. Como ya sabemos, vemos anatomía. Este sería, por ejemplo, un bocio. Cuando ustedes le tocan, lo palpan, es una sustancia o una estructura blanda. En cambio, esto es un cáncer, es una estructura pétrea, multilobulada, que a veces se puede ulcerarse. Ahora, hay que recordar algo en cuanto a la histología de la tiroides. Existe precisamente las células tiroideas que forman los folículos tiroideos. Miren cómo se distribuye este epitelio. Y hay que recordar siempre, epitelio significa que muchas células y poco espacio intercelular o escaso espacio intercelular entre las mismas. Se disponen alrededor de un coloide. Por fuera están las células parafoliculares. Y esas células parafoliculares se denominan células C. Entonces, el carcinoma que voy a hablar yo es el carcinoma de tiroides. El carcinoma papilar, que representa el 80%, el folicular, que representa el 10%, y el anaplásico, que es menos del 5%, todas nacen de esta célula folicular. En cambio, el carcinoma medular se origina a partir de esta célula, de las células parafoliculares o células C, que porque secretan calcitonina. Estas dos son las más frecuentes. ¿Se acuerdan del dibujito? Este de acá. Este es un anaplásico que representa menos del 5%. Se da en gente de edad avanzada. Y el solo hecho de ser histológicamente anaplásico de frente es un estadio clínico 4 de pobre pronóstico. ¿Ya? Otras formas son más raras, linfoma menos del 5% o cánceres del pulmón o mama que hacen metástasis a la tiroides, que representan porcentajes mucho menores aún. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo clasificar la tiroides si viene del epitelio folicular. Este es el epitelio folicular, esta es una célula parafolicular. Ya habíamos dicho, de azul la célula folicular puede originar estos tres tipos histológicos. Por eso es que en la clasificación del cáncer de tiroides se puede dividir en derivado del epitelio folicular, el carcinoma papilar, que tiene variantes, sí, el folicular propiamente dicho, y el carcinoma indiferenciado anaplásico. Los derivados de las células parafoliculares representan el carcinoma medular. Los otros son formas más raras, como ya les había comentado. Ahora, se pueden dividir los carcinomas de este tipo, de acuerdo a un punto de vista clínico, en un carcinoma diferenciado que se caracteriza de ser crecimiento lento y baja de malignidad. ¿Cuáles son? Aquí entran los carcinomas papilares y los foliculares. ¿Y los carcinomas indiferenciados quiénes son? Que son rápidos y progresivos. Yo diría agresivos. En este caso, ¿quién sería? El carcinoma neoplásico. Y siempre está uno que ni es diferenciado ni es indiferenciado, tiene un riesgo de malignidad intermedia, que es el carcinoma medular. Esto es una clasificación acá de donde derivan y acá desde el punto de vista clínico, cómo se comporta. Ahora, clínicamente, bueno, si bien lo he puesto esto de ahí, clínicamente nos llega dos tipos de pacientes. Los pacientes que son asintomáticos, es decir, que no logra palparse el tumor muchas veces, o los pacientes con síntomas, que decir que les aparece un bulto en el cuello que corresponde a un tumor tiroideo. Muy bien. Estos son es otra clasificación de porcentajes del cáncer de tiroides. Y nos vamos al TNM. Tiene que ver mucho el tamaño. Vean lo que yo he puesto de rojo, la extensión extratiroidea. ¿Por qué? Porque
la tiroides tiene su capsulita. Y muchas veces la biopsia que se hace es una biopsia con aspiración con aguja fina. No se puede hacer con aguja core, peor una biopsia quirúrgica, porque puede ser que un tumor mida menos de 1 centímetro, ecográficamente hablando, y yo por meterle pues una aguja gruesa, rompo la membrana tiroidea y provoco una extensión extratiroidea de la enfermedad. Muy bien. Los ganglios son solamente dos. El N1A se incluye el nivel 6. El nivel 7 son los del mediastino superior. Lo pueden incluir incluso. Pero los más comunes son los que se dan a nivel 2, 3, 4, que es N1B. Muy bien. Es lo más de lo mismo. Y recuerden, en carcinoma diferencial de tiroides, ¿quiénes son? Papilar y folicular, 80 y 15% respectivamente en cuanto a incidencia. Puede haber metástasis a distancia, pero solamente en el 2 a 5%. Y si las hay, es al pulmón. Y si las hay, en menor porcentaje es al cerebro, al hueso y luego al cerebro. Esta es una pregunta básica del residentado médico o del ENAM, en el cual dice, aparte del T, del N y del M, se tiene que agregar la edad para dar un estadio. ¿Qué cáncer es? El tiroides. ¿Cuál de ellos? El papilar y folicular. Por ejemplo, yo puedo tener una paciente con carcinoma papilar. Le apareció un nódulo en el lóbulo tiroideo, le hago un BAF, una biopsia por aspiración con aguja fina, y me sale que es papilar. Pero al hacerle sus estudios de extensión, yo encuentro que tiene metástasis al pulmón. Pero le pregunto, ¿qué edad tiene? Si es menos de 55 años, le corresponde un estadio 2. Mira, no es un estadio 4, le va muy bien. Y es por el tipo histológico de bajo riesgo de malignidad. Es más, si tiene metástasis a distancia, el tratamiento que le sigue a un carcinoma papilar folicular es la ablación con radioyodo y por último la radioterapia. No hay quimioterapia para cáncer papilar o cáncer de tiroides de manera general. Pero si tengo una paciente que ya tiene más de 55 años y yo le encuentro que tiene un carcinoma papilar, pero tiene metástasis al pulmón, o sea, en M1, ya le estadio es 4, por la edad nada más. O sea, ¿qué cáncer aparte del T, aparte de necesitar el estadio, el T, el NM necesita la edad para complementar el estadio, viene a ser el carcinoma papilar o folicular de tiroides. El medular no necesita edad. Hay una sola tabla para eso. Si hay metástasis, pues es un estadio clínico. Y el estadio clínico 4 para todos los anaplásicos. El anaplásico de por sí, por solamente ser hecho histología anaplástica, ya es estadio clínico 4, que le dividen en 4A, 4B, 4C. Acá es de acuerdo al tamaño del tumor, acá es cuando hay ganglio, por ejemplo. Y la metástasis a distancia es cuando es un estadio 4C. Es el pobre pronóstico en realidad. Bueno, hablando de eso, el tratamiento de elección es hacer la cirugía. Generalmente, ¿qué hacemos? Si nos llega un paciente con un nódulo tiroideo, en los estudios ecográficos se le pide un TSH. Si el TSH es normal o elevado y el nódulo aparece, le consideramos una BAF. Lo podemos hacer sin guía ecográfica o con guía ecográfica, dependiendo de la localización, del tamaño y la accesibilidad. Pero si yo, con un nódulo que me dice precisamente el ecografista que es sospechoso de malignidad, yo le pido un TSH y este me sale bajo, tengo que hacerle una catación de hierro radioactivo, o sea, una gamografía tiroidea. Y si me sale caliente, eso puede ser una tirotoxicosis, un hipertiroidismo, ¿no? Acá está una tiroides normal y acá tenemos un nódulo caliente. ¿Por qué? Porque los nódulos que recogen la mayor cantidad de material radioactivo que el tejido, significa que ese tejido hipercaptante produce hormonas tiroideas en exceso. Entonces recuerden que funciona es autónomo y caliente. Entonces se hace una ecografía, se ve, y si tenemos nódulos sólidos, que miden a las justas 1 centímetro, ahí sí tenemos que ver las características de malignidad. Si es hipoecoico, si tiene microcalcificaciones, si los bordes están comprometidos, si miren este plano, si el plano es más ancho que alto en el plano transversal.
¿ya? Y si hay vascularidad interna incrementada en su interior, yo tengo que hacerle una biopsia. Ahora, basta que mida 1.5 centímetros para adelante ese nódulo solo para hacer biopsia y no necesito estos criterios de sospechoso de malignidad. Ahora, si es un quiste simple, miren, los quistes no se biopsian. Ahora, si llegan los cervicales, tenemos que hacer biopsia, por BAF también. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo diría, vamos a ver estas características, ¿cuándo diría que es un nódulo hipoecoico? Cuando el tejido que lo, bueno, cuando es más oscuro, por así decirlo, que el tejido que lo rodea. Acá tengo un nódulo hipoecoico que tiene microcalcificaciones, que tiene vascularidad interna al Doppler y que tiene los bordes irregulares. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos resultados de ecografía de una paciente, ¿no? Que dice que encuentran, miren, una lesión nodular. No me dice si es sólido mixto o sólido quístico, pero dice que es hipoecogénica, heterogénea, de bordes definidos, más ancha que alta, que con flujo vascular previamente y que mide 9,5. Ahora, como no cumple, solamente el doctor dice comparar con exámenes anteriores o revelarlo después, no llega ni un centímetro. Ahora, esta es otra ecografía de Alvis donde me dice que hay un nódulo sólido de 17 milímetros. Entonces él dice control con equipo de alta resolución, biopsia, dice. ¿Y cuál? Claro, porque basta que solamente el nódulo mida y que sea sólido, que el nódulo mida 1,5 centímetros, que es lo mismo decir 15 milímetros. Entonces esto es más de lo mismo. Y nosotros ahora tenemos la famosa clasificación del TIRADS. El TIRADS son las iniciales, ¿no? De imágenes de tiroides, reporting y sistema de datos. ¿Qué significa? Acá está. Miren, ¿no? Si yo le hago una ecografía y le encuentro una lesión que mide 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, y es un nódulo sólido, ya tengo ahí un punto. Uno, una característica. Es más alto que ancho, o sea, también, y que tenga microclasificaciones, cumple 3, ¿no? Si cumple 3 de los 5 signos, ¿qué tiras es? Un tiras 4C. La posibilidad de que sea algo malo es un 10 a 80%. Un tiras 4C. Entonces, tengo que hacerle biopsia a partir del 4, ¿no? Observación a ese nivel. Vamos avanzando acá. Entonces, con el tiras 4, si son tiras 4C, una alta sospecha, la posibilidad de que sea cáncer es 65 a 95%. ¿Cuál es la recomendación? Tengo que hacerle biopsia por aspiración con aguja fina. Miren, ¿eh? Desde el 4. Le hago, ¿y qué pasa si la patóloga me informa ese resultado de citología? Me dice, es un Bethesda 2, que es benigno, significa que el riesgo de malignidad es 0,3%, y por lo tanto solamente amerita seguimiento clínico. Entonces, todo va a depender del TIRA. Si a mí me llega un reporte ecográfico que me habla que hay un nódulo, por ejemplo, un nódulo, ¿dónde? En el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, o nódulo en el istmo, ¿no? Basta que sea un nódulo sólido, que es más alto que ancho en el plano transversal, que los bordes son irregulares. Ya, eso ustedes me dicen que ya llegó a qué? A hacer un TIRAS 4C. Y el TIRAS 4C tiene un riesgo de malignidad, ¿no? Alta sospecha de malignidad de 66 a 95%. ¿Qué hay que hacerle? Un BAF, un aviso por aspiración con aguja fina. La patóloga le hace y me da los resultados y me dice, me lo informa como Bethesda 2. Si me dice Bethesda 2, significa que la posibilidad de malignidad es 0,3% y el seguimiento solamente es clínico. Pero si me dice que hay neoplasia sospechosa de malignidad, yo tengo que hacerle una lobetomía a este, por ejemplo, a este lóbulo. Lo mando a estudiar a un estudio que se llama impronta, ¿no? Y si me dice que es positivo, saco el otro lóbulo tiroideo, estando la paciente en sala de operaciones. Entonces, esto es importante, ¿ya? Cuando me dice, tiene un BTSI 6, significa que ya diagnosticó carcinoma, pues si el cáncer más común, ¿cuál es? Carcinoma papilar. Y así me llegan, doctor, mire, este es el resultado de mi BAF, de mi biopsia por aspiración del nódulo de cuello. Carcinoma papilar es un BTSI 6, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Si me dice que es neoplasia folicular. Si extrayendo la muestra, el citólogo o el patólogo que lee citología me dice, es un Bethesda 4, neoplasia folicular, la recomendación es hacer una leucemia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la neoplasia folicular puede ser benigna, adenoma folicular o maligna, cáncer folicular.
pero lamentablemente el BAF no lo puede determinar. Me dice neoplasia folicular sospechosa, pero nunca va a decirme carcinoma folicular. Esa es la característica del folicular. Entonces el riesgo de que se malinicie es un poquito alto, 15-30%. ¿Qué recomiendo? Hacer una lobotomía, sacar el óvulo sospechoso, mandarle a estudiar impronta o a parafina y después que me digan si realmente hay bastante extensión de cáncer o no. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, eso viene a ser la primera parte.